El día del padre de este año, mi hijo András llegó a mi casa con una bolsa de regalo pequeña. Después de 42 años de sacrificios desde que llegamos de Hungría, después de trabajar doble turno durante años para pagar su universidad, después de darle todo lo que tenía para que tuviera una vida mejor que la mía, abrí esa bolsa y encontré unas sandalias de plástico barato de 50 pesos. Todavía tenían la etiqueta del precio pegada. Ese mismo fin de semana, András le regaló a su jefe un Rolex de $5,000, un reloj que valía 100 veces más que lo que su propio padre merecía. Lo que él no sabía es que su jefe trabajaba para mí, porque yo acababa de comprar toda la empresa donde trabajaban. Y lo que cancelé para András, después de ver esas sandalias baratas, va a perseguirlo por el resto de su vida. Soy Zoltán Nagy, tengo 71 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo me demostró que para él yo valía menos que un par de sandalias, y cómo le enseñé que algunas humillaciones tienen consecuencias que duran para siempre. Pero antes de explicarles cómo unas sandalias baratas se convirtieron en la decisión más cara de la vida de mi hijo, déjenme contarles toda la historia desde el principio, porque lo que András hizo ese día del padre no fue un acto aislado, sino la culminación de 5 años de humillaciones que yo había soportado en silencio, esperando que él recordara quién había sacrificado todo para darle la vida que tenía. Yo llegué a este país desde Hungría hace 42 años, después de escapar del régimen comunista. Vine con mi esposa Erzsébet y nuestro hijo András, que entonces tenía 8 años. Traíamos muy poco dinero, pero yo tenía algo valioso: experiencia en ingeniería mecánica y un título que había obtenido trabajando en las fábricas estatales de Budapest. Los primeros años fueron de supervivencia absoluta. Yo trabajaba turnos dobles en una planta de manufactura, operando máquinas que conocía bien pero en condiciones mucho más duras que las que había experimentado en Hungría. Erzsébet trabajaba limpiando casas durante el día y cosiendo ropa por las noches. András se adaptó rápidamente al idioma, pero siempre le decíamos que nunca olvidara de dónde veníamos y cuánto habíamos sacrificado para darle oportunidades. Después de 5 años de trabajo intenso, logré ser promovido a supervisor de la planta de manufactura. Mi salario mejoró considerablemente y por primera vez pudimos permitirnos una casa propia en lugar de rentar apartamentos pequeños. András estaba floreciendo en la escuela, especialmente en matemáticas y ciencias, y tanto Erzsébet como yo estábamos seguros de que iba a tener un futuro brillante. Lo que mi familia no sabía era que yo había empezado a hacer inversiones pequeñas pero inteligentes con mis ahorros extra. Había aprendido mucho sobre la industria manufacturera durante mis años como trabajador y supervisor, y podía identificar qué empresas tenían potencial y cuáles estaban destinadas al fracaso. Empecé comprando acciones de empresas pequeñas que yo sabía que iban a crecer. Cuando András cumplió 16 años, mi portafolio de inversiones ya valía más de $100,000, pero yo seguía viviendo como un supervisor de fábrica modesto. No quería que mi familia se acostumbrara a un estilo de vida que dependiera de ganancias especulativas. Preferí mantener nuestro nivel de vida estable y reinvertir todas las ganancias. András se graduó de la secundaria con honores y recibió una beca parcial para estudiar ingeniería industrial en una universidad prestigiosa. Erzsébet y yo pagamos el resto de su educación, trabajando horas extra y vendiendo nuestro segundo auto. Durante 4 años invertimos cada peso disponible en la educación de András, convencidos de que estábamos construyendo su futuro. Para cuando András se graduó, mis inversiones se habían multiplicado hasta alcanzar un valor de más de $2 millones. Había invertido en varias empresas tecnológicas emergentes y en algunas compañías manufactureras que habían crecido exponencialmente. Pero seguí manteniendo mi trabajo como supervisor y viviendo modestamente, porque quería que András valorara el trabajo duro por encima del dinero fácil.
András consiguió inmediatamente un trabajo excelente en una multinacional llamada Technosystems, una empresa de componentes tecnológicos que se había vuelto muy exitosa en la región. Su salario inicial era 3 veces lo que yo ganaba como supervisor, y estábamos orgullosísimos de ver que nuestro sacrificio había valido la pena. Durante los primeros 2 años, András vivió con nosotros para ahorrar dinero. Era una época muy feliz para nuestra familia. Cenábamos juntos todas las noches. András nos contaba sobre sus proyectos en el trabajo, y yo le daba consejos basados en mi experiencia en manufactura. Éramos una familia unida que había logrado el sueño americano a través del trabajo duro. A los 3 años de trabajar en Technosystems, András conoció a Katalin Szabó, una chica húngara también, pero de una familia mucho más adinerada que la nuestra. Los padres de Katalin, István y Margit Szabó, habían llegado al país 5 años antes que nosotros, y ya tenían un negocio próspero de importación de tecnología europea. La primera vez que conocí a István Szabó, inmediatamente sentí su actitud arrogante hacia mí. Cuando le dije que era supervisor en una planta manufacturera, me miró como si fuera un trabajador sin educación. Durante toda esa primera cena, István habló sobre sus conexiones empresariales, sus inversiones en bienes raíces, sus planes de expansión internacional, como si quisiera demostrar que él era de una clase superior a la nuestra. Pero András estaba completamente enamorado de Katalin, y nosotros solo queríamos su felicidad. Cuando nos dijeron que se iban a casar, Erzsébet y yo gastamos $40,000 en darles una boda hermosa. Era dinero que representaba años de ahorros, pero queríamos que la familia de Katalin viera que nosotros también sabíamos hacer las cosas con elegancia. Lo que no sabíamos era que István había estado presionando a los ejecutivos de Technosystems para que lo contrataran como gerente regional. Tenía conexiones políticas y financieras que la empresa necesitaba para expandirse en mercados europeos. 6 meses después de la boda, István fue contratado como el jefe directo de András. De repente, la dinámica familiar cambió completamente. István se convirtió en el hombre más importante en la vida profesional de András, la persona que controlaba su futuro, sus promociones, sus oportunidades de crecimiento. András empezó a tratarlo no solo como su suegro, sino como la persona que tenía que impresionar para asegurar su carrera. Esto coincidió con un cambio dramático en la actitud de András hacia nosotros. De repente, nuestras opiniones sobre su carrera no eran relevantes porque nosotros no entendíamos el mundo corporativo moderno. Nuestros consejos sobre trabajo duro y perseverancia eran anticuados, comparados con los consejos sobre networking y política corporativa que recibía de István. Los domingos familiares se volvieron cada vez más raros. András siempre tenía compromisos profesionales que incluían cenas con István, reuniones sociales con clientes de István o eventos corporativos organizados por István. Cuando yo le preguntaba por qué ya no pasaba tiempo con nosotros, me decía que tenía que construir relaciones profesionales importantes. Hace 2 años, mi querida Erzsébet murió de un ataque al corazón. Durante sus últimos meses, cuando sabíamos que estaba enferma, András vino a visitarla solo 3 veces. Siempre tenía proyectos urgentes que István le había asignado o viajes de negocios que no podía cancelar. Cuando Erzsébet murió, yo me quedé completamente solo, devastado por la pérdida de mi compañera de vida. Después del funeral, András vino a hablar conmigo. Me dijo: «Papá, sé que estás pasando por un momento difícil, pero István me ha ofrecido una oportunidad increíble de ser promovido a gerente de división. Voy a tener que viajar mucho y trabajar muchas horas, así que probablemente no voy a poder visitarte tan seguido como antes». En ese momento me di cuenta de que István había logrado completamente su objetivo. Había convertido a mi hijo en su empleado leal, alguien que priorizaba la aprobación de su jefe por encima del bienestar de su propio padre viudo. András había elegido su carrera corporativa sobre su familia, y lo había hecho conscientemente.
Durante los siguientes meses, las visitas de András se volvieron cada vez más escasas. Cuando venía, siempre estaba distraído, hablando por teléfono con Istvan sobre trabajo o revisando emails relacionados con proyectos de la empresa. Yo me sentía como una obligación que él cumplía para poder decir que había visitado a papá. Mientras tanto, yo había estado muy ocupado con mis propias actividades empresariales. Durante los últimos años, había expandido significativamente mi portafolio de inversiones y me había convertido en un inversionista activo en varias empresas tecnológicas. Mi patrimonio neto había crecido hasta alcanzar aproximadamente $15 millones, pero seguía manteniendo mi trabajo como supervisor para mantener la apariencia de normalidad. Hace 6 meses, recibí una propuesta de inversión que cambió todo. Un grupo de inversionistas internacionales estaba buscando comprar Technosystems, la empresa donde trabajaban András e Istvan. La empresa estaba valuada en $200 millones y necesitaban un inversionista local que aportara el 40% del capital y que entendiera la industria manufacturera. Analicé cuidadosamente la propuesta y me di cuenta de que era una oportunidad extraordinaria. Technosystems tenía contratos gubernamentales muy lucrativos, tecnología propietaria valiosa y un plan de expansión que podía triplicar su valor en 5 años. Decidí usar todo mi patrimonio y conseguir préstamos adicionales para participar en la compra. Durante 3 meses, participé en negociaciones complejas con los otros inversionistas, abogados y ejecutivos de Technosystems. Todo se manejó con absoluta confidencialidad, usando empresas intermediarias y bufetes de abogados internacionales. Nadie en la empresa, incluyendo a András e Istvan, sabía quiénes eran los verdaderos compradores. La compra se finalizó hace 2 meses. Oficialmente, Technosystems fue adquirida por un consorcio internacional de inversionistas, pero yo era el propietario mayoritario con el 45% de las acciones. Inmediatamente formé parte del consejo directivo y tuve acceso a toda la información confidencial de la empresa, incluyendo los salarios, evaluaciones de desempeño y planes de carrera de todos los empleados. Lo que descubrí sobre András e Istvan me sorprendió mucho. Istvan había estado manipulando las evaluaciones de András para mantenerlo dependiente de su favor, dándole promociones pequeñas, pero negándole las oportunidades reales de crecimiento. András, por su parte, había estado participando en varios proyectos cuestionables que beneficiaban económicamente a Istvan, pero que no necesariamente beneficiaban a la empresa. Pero lo que realmente me molestó fue descubrir que András había estado mintiendo sobre sus viajes de negocios y proyectos urgentes. Muchas de las veces que me había dicho que no podía visitarme por trabajo, en realidad había estado en reuniones sociales con Istvan y su familia, cenas privadas, fiestas corporativas o simplemente relajándose en la casa de sus suegros. Decidí no revelar mi identidad como nuevo propietario y esperar para ver cómo András se comportaba conmigo ahora que tenía más responsabilidades en la empresa. Quería darle una última oportunidad de demostrar que todavía me valoraba como su padre, a pesar de todas las presiones profesionales que estaba enfrentando. La prueba final llegó el día del padre de este año. Yo había estado esperando ansiosamente esa fecha, esperando que András recordara la importancia de nuestro vínculo familiar y tal vez me diera una sorpresa especial ahora que tenía un salario muy bueno y una posición exitosa en la empresa. András llegó a mi casa el domingo por la mañana con una bolsa de regalo pequeña. Me dijo: «Papá, feliz Día del Padre. Te traje algo que espero que te guste». Abrí la bolsa y encontré un par de sandalias de plástico baratas, probablemente compradas en una tienda de descuento. El precio todavía estaba pegado. 49 pesos con 99 centavos. Le agradecí el regalo, pero no pude evitar preguntarle si había comprado algo especial para Istvan también, ya que técnicamente él también era una figura paterna en su vida ahora. András se puso nervioso y me dijo: «Bueno, sí, le compré algo pequeño a Istvan también. Es mi jefe,
así que era importante reconocer el Día del Padre. Le pregunté qué le había comprado, y András me respondió evasivamente: solo algo relacionado con el trabajo, nada especial. Pero algo en su manera de hablar me hizo sospechar que estaba minimizando la verdad. Esa tarde, decidí hacer algunas llamadas para averiguar exactamente qué le había regalado András a István. A través de mis contactos en la empresa, me enteré de que András había llegado el viernes a la oficina con una caja elegante de joyería. Varios empleados habían visto cuando le entregó a István un Rolex Submariner de oro, un reloj que cuesta aproximadamente $5,000. István había presumido el regalo a varios colegas, diciendo que András era como un hijo para él. En ese momento sentí una rabia que no había experimentado jamás en mi vida. Mi propio hijo me había regalado sandalias de 50 pesos, mientras que le había regalado un Rolex de $5,000 al hombre que lo había alejado de mí. La diferencia en valor no era solo económica, era simbólica. András había demostrado públicamente quién era realmente importante en su vida. Esa misma noche, tomé la decisión más importante de mi vida empresarial. Llamé a los otros miembros del consejo directivo y les dije: necesitamos una reunión de emergencia mañana. Voy a proponer cambios importantes en la estructura de gestión de la empresa. Antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo. Si esta historia les está tocando el corazón como espero, les pido que apoyen a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal, ayudan a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo, narradas por este precioso canal. Solo tienen que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo han hecho. El lunes por la mañana, reveló mi identidad como propietario mayoritario de Technosystems en una reunión del consejo directivo. Los otros inversionistas se sorprendieron al saber que el supervisor de fábrica húngaro era en realidad un multimillonario que había estado invirtiendo estratégicamente durante décadas. Pero todos estuvieron de acuerdo con mis propuestas de reestructuración. La primera decisión fue despedir inmediatamente a István Szabó por conflicto de intereses y manejo inadecuado de personal. Los otros miembros del consejo habían identificado varias irregularidades en sus decisiones de contratación y promoción que beneficiaban a sus familiares y amigos por encima del mérito profesional. La segunda decisión fue más personal. Cancelé el programa de acciones ejecutivas que András había estado esperando recibir durante los últimos 2 años. Era un programa que le habría dado acciones de la empresa por valor de aproximadamente $200,000, dinero que András había estado contando para comprar una casa más grande y asegurar su futuro financiero. La tercera decisión fue transferir a András a una división diferente de la empresa en otro estado, con un jefe que no conocía su historia familiar y que lo evaluaría únicamente basado en su desempeño profesional. Efectivamente, András tendría que empezar desde cero en su carrera, sin la protección y favorismo de István. A las 10 de la mañana, István fue llamado a la oficina del director ejecutivo y fue informado de su despido inmediato. Le dijeron que tenía 2 horas para recoger sus pertenencias y abandonar el edificio. La razón oficial fue reestructuración organizacional, pero él sabía que algo más estaba pasando. András fue informado de sus cambios de posición 1 hora después. Cuando preguntó por qué estaba siendo transferido, le dijeron que eran decisiones estratégicas del nuevo consejo directivo y que tendría que mudarse en 2 semanas si quería mantener su empleo. Esa tarde, András me llamó completamente histérico. Me dijo: «Papá, algo terrible está pasando en el trabajo. Despidieron a István sin explicación y a mí me están transfiriendo a otra ciudad. No entiendo qué está pasando». Yo le respondí muy calmadamente: «András, a veces las empresas toman decisiones que no entendemos. Tal vez sea una oportunidad para ti de demostrar tu valor profesional independientemente».
András me preguntó si sabía algo sobre los nuevos propietarios de la empresa y yo le dije, hijo, yo soy solo un supervisor de fábrica. ¿Cómo voy a saber sobre las decisiones de multimillonarios internacionales? En ese momento, András no tenía ni la menor idea de que estaba hablando con el hombre que había orquestado toda su desgracia profesional. Los siguientes días fueron caóticos para András y su familia. István estaba furioso por haber perdido su trabajo sin explicación y culpaba a András por no haber sabido de los cambios que se estaban planeando. Katalin estaba molesta porque tendrían que mudarse a otra ciudad y dejar atrás la vida social que habían construido alrededor del estatus de István en la empresa. András vino a visitarme esa semana, desesperado por consejos sobre cómo manejar su situación profesional. Me dijo, papá, no sé qué hacer. Todo mi futuro estaba construido alrededor de mi relación con István, y ahora él ya no puede ayudarme. Me siento perdido. En ese momento le pregunté, András, ¿te acuerdas del regalo que me diste el Día del Padre? Él se veía confundido y me dijo, sí, te regalé unas sandalias bonitas, ¿por qué? Yo le pregunté, ¿y te acuerdas del regalo que le diste a István ese mismo fin de semana? András se puso nervioso y me dijo, le di algo pequeño relacionado con el trabajo, pero yo ya tenía evidencia fotográfica del Rolex, cortesía de mis contactos en la empresa. Le mostré las fotos y le dije, András, sandalias de 50 pesos para tu padre que te dio la vida, Rolex de $5,000 para tu jefe que te daba trabajo. ¿Ves algún problema con esa ecuación? András se quedó en silencio por un momento largo, y después me dijo, papá, István era mi jefe. Tenía que mantener una buena relación profesional con él. Yo le respondí, András, yo soy tu padre. ¿No tenías que mantener una buena relación familiar conmigo? Le expliqué que durante 2 años había notado cómo me había ido relegando en favor de István, cómo había priorizado constantemente su carrera sobre nuestra relación familiar, cómo había usado las demandas de trabajo como excusa para evitar pasar tiempo conmigo. Le dije, András, tú elegiste tratar a István como tu verdadero padre. Ahora vas a aprender lo que se siente no tener un padre que te proteja cuando las cosas se ponen difíciles. András me suplicó que lo ayudara con contactos o recomendaciones para encontrar un nuevo trabajo en la ciudad donde vivíamos. Me dijo, papá, tú conoces mucha gente en la industria. Seguramente puedes ayudarme a encontrar algo aquí para que no tengamos que mudarnos. Yo le dije, András, durante años me dijiste que mis contactos en la industria no eran relevantes porque yo era solo un supervisor de fábrica sin educación corporativa moderna. ¿Por qué ahora de repente mis contactos son valiosos? András se dio cuenta de la contradicción, pero no sabía cómo responder. La verdad era que yo tenía el poder de ayudar a András inmediatamente. Como propietario de Technosystems, podía cancelar su transferencia, darle una promoción, asegurar su futuro en la empresa. Pero había decidido que no lo iba a hacer. András necesitaba aprender las consecuencias de sus decisiones y yo iba a asegurarme de que las aprendiera completamente. András y Katalin tuvieron que mudarse a la otra ciudad 2 semanas después. Perdieron la casa que estaban rentando, tuvieron que cambiar a su hija de escuela, y Katalin tuvo que dejar su trabajo para acompañar a András. Todo su estilo de vida se desplomó porque ya no tenían la protección de István. En su nuevo trabajo, András descubrió lo que significaba trabajar sin favoritismo familiar. Su nuevo jefe era un hombre estricto que evaluaba el desempeño únicamente basado en resultados, no en relaciones personales. András tuvo que trabajar más duro de lo que había trabajado en años para demostrar su valor. István, por su parte, no pudo encontrar otro trabajo similar al que había perdido. A los 55 años, con una reputación dañada por haber sido despedido misteriosamente, las empresas lo veían como un riesgo. Tuvo que aceptar un puesto con un salario mucho menor en una empresa más pequeña. La familia Szabó perdió mucho más que empleos. Perdieron su estatus social, sus conexiones políticas, su influencia en la comunidad húngara. Margit
Tuvo que cerrar varias actividades sociales que organizaba, porque ya no tenían el dinero ni las conexiones para mantenerlas. Después de 6 meses en su nuevo trabajo, András me llamó para decirme que había estado reflexionando sobre nuestra última conversación. Me dijo: «Papá, creo que entiendo lo que me quisiste decir sobre mis prioridades. He estado pensando mucho sobre cómo te traté durante estos últimos años y me doy cuenta de que cometí errores graves». Le pregunté si había aprendido algo específico de su experiencia y me dijo: «Aprendí que las relaciones familiares son más importantes que las relaciones profesionales, porque la familia siempre va a estar ahí cuando el trabajo desaparezca. También aprendí que no debería haber dado por sentado tu amor y tu apoyo». András me pidió una segunda oportunidad para reconstruir nuestra relación. Me dijo: «Papá, sé que no merezco tu perdón después de cómo te traté, pero espero que puedas darme la oportunidad de demostrarte que he cambiado». Yo le dije que estaba dispuesto a considerar esa posibilidad, pero que tendría que demostrarlo con acciones, no solo con palabras. Durante los siguientes meses, András empezó a llamarme regularmente, no para pedirme ayuda profesional, sino simplemente para hablar sobre su vida, preguntarme sobre mi salud, contarme sobre su hija. Gradualmente, empezó a reconstruir el vínculo familiar que había negligido durante años. También empezó a destacarse en su nuevo trabajo. Sin la muleta del favoritismo de István, András tuvo que desarrollar habilidades profesionales reales y demostrar su valor a través del trabajo duro. Irónicamente, se convirtió en un empleado mucho mejor de lo que había sido cuando tenía protección familiar. Hace un mes, András me visitó para el aniversario de la muerte de Erzsébet. Trajo flores para poner en su tumba y pasó todo el día conmigo, recordando historias sobre su madre y hablando sobre cómo había cambiado su perspectiva sobre la familia. Fue la primera vez en años que sentí que tenía de vuelta al hijo que había criado. Durante esa visita, András me dijo algo que me sorprendió. «Papá, sé que suena extraño, pero creo que perder el trabajo con István fue lo mejor que me pudo pasar. Me obligó a crecer como persona y como profesional. También me hizo darme cuenta de lo que realmente importa en la vida». En ese momento, decidí que András había aprendido las lecciones necesarias. Al día siguiente, llamé al director ejecutivo de Technosystems y le dije que quería considerar traer de vuelta a András a la empresa, pero en una posición diferente y sin ningún tratamiento especial. Quería que fuera contratado únicamente por su mérito. András fue contactado la semana pasada sobre una oportunidad de trabajo en Technosystems. Cuando me llamó para contarme sobre la oferta, estaba emocionado, pero también nervioso. Me dijo: «Papá, es extraño. Es la misma empresa donde trabajaba antes, pero ahora me están ofreciendo una posición mejor de la que tenía y no conozco a nadie en el nuevo equipo directivo». Yo le dije: «András, tal vez es porque ahora eres un candidato más fuerte de lo que eras antes. A veces perder algo nos obliga a mejorar». András aceptó la oferta y va a empezar a trabajar de nuevo en Technosystems la próxima semana, pero esta vez como empleado de su propio padre, aunque él no lo sabe. La diferencia es que ahora András va a trabajar sin favoritismo, sin protección especial, sin regalos costosos para impresionar a sus jefes. Va a trabajar para una empresa donde el dueño mayoritario es su padre, pero donde tendrá que ganarse cada promoción y cada reconocimiento a través del mérito genuino. István nunca se enteró de que yo era el verdadero dueño de la empresa que lo despidió. Para él, sigo siendo el supervisor de fábrica sin educación que no entendía el mundo corporativo moderno. Nunca sabrá que el trabajador ignorante que despreciaba tenía el poder de destruir su carrera con una sola decisión. Esta experiencia me enseñó que mantener secretos sobre tu verdadero poder puede ser una herramienta muy efectiva para evaluar el carácter real de las personas. Durante años, András me trató como alguien sin valor porque pensaba que yo no tenía nada que ofrecerle profesionalmente. Solo cuando perdió todo, se dio cuenta del valor real de las relaciones familiares.
También aprendí que las lecciones más duras son a menudo las más efectivas. András tuvo que perder su trabajo, su estatus, su comodidad y enfrentar meses de incertidumbre para entender que había estado priorizando las cosas equivocadas en su vida. El Rolex que András le regaló a István ahora no vale nada. István tuvo que venderlo para pagar sus gastos durante los meses que estuvo desempleado. Las sandalias que András me regaló, por otro lado, las guardo en mi closet como recordatorio de qué tan lejos puede llegar un hijo ingrato y qué tan poderosa puede ser la justicia cuando tienes las herramientas correctas para ejecutarla. Hoy en día, soy un hombre de 71 años que es propietario de una empresa de $200 millones, pero que sigue viviendo modestamente para mantener la apariencia de ser un simple supervisor de fábrica. Mi hijo ha aprendido a valorar la familia sobre la carrera y está a punto de empezar a trabajar para mí sin saberlo. La cancelación de lo que tenía preparado para András ese Día del Padre no fue solo la cancelación de acciones ejecutivas o promociones profesionales. Fue la cancelación de una relación familiar basada en la conveniencia y la sustitución por una relación basada en el respeto genuino y el mérito real. Si llegaron hasta aquí, significa que esta historia realmente les tocó. Les pido que nos ayuden comentando su opinión sobre este tema, o si han vivido algo parecido, compártanlo. Su experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no se han suscrito aún, háganlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Y si tienen algún consejo para mejorar el canal, déjenlo en los comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Las sandalias de 50 pesos fueron el regalo más caro que András me haya dado jamás, porque me costó $200,000 en acciones canceladas y meses de separación familiar. Pero también fueron el regalo más valioso, porque me demostraron exactamente quién era mi hijo realmente, y me dieron la justificación perfecta para enseñarle la lección más importante de su vida.